Bueno, mis hermanos, bienvenidos al último sermón del Evangelio de Marcos. Ya que será algo emocionante, la verdad. El Señor nos permita llegar hasta aquí. La verdad que ha sido una gran bendición, un gran beneficio y aliento, alimento para nuestras almas, ¿verdad? Pasar por todas estas maravillosas escrituras que relatan y describen la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sinceramente creo que es imposible que como Iglesia del Señor, es imposible que no pasemos como mínimo una vez por cada una de las letras de sus evangelios. Creo que es incomprensible que una iglesia que se precie y quiera crecer no pase como mínimo una vez por cada una de sus enseñanzas y maravillosas palabras. Porque ¿qué sentido tiene afirmar ser discípulo de Cristo y no tener como prioridad atender a las enseñanzas de Cristo? Es completamente absurdo. Por eso, contentos de llegar hasta aquí. En este último sermón, en estos últimos versículos del Evangelio de Marcos, en su capítulo 16, nos encontramos con dos acontecimientos que cierran de una manera excelente y sublime dicho Evangelio. El primero tiene que ver con lo que se conoce como la Gran Comisión, y el segundo y último tiene que ver con el ascenso de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Por tanto, llamo su atención, como no, a Marcos capítulo 16, versos 15 al 20, y vamos a hacer la lectura de la palabra. Y así, porque si ven, tengo la voz un poco así, pero que espero que el Señor nos dé capacidad para poder hablar todo lo que queremos hablar. Marcos capítulo 16, versos del 15 al 20, y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Amén a su palabra. Lo primero que nos debería llamar la atención es que el Evangelio de Marcos concluye como comienza. Concluye como comienza. Lo que nos da un indicativo absoluto del propósito central, troncal y principal de la transmisión de dichos escritos, del porqué de dichos escritos. ¿Y cómo concluye y comienza el Evangelio? Con el Evangelio. Podemos leer en su primer versículo, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así es como comienza el Evangelio de Marcos, con el Evangelio. Y por otro lado, vemos cómo concluye, con la gran comisión que precisamente tiene que ver con transmitir dicho Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Porque de eso se trata. No hay nada más importante que creer, no hay nada más importante que comprender, no hay nada más importante que compartir, sino a Cristo y a este crucificado. Cuánta sabiduría tenía Pablo y cuánta capacidad de cuántas enseñanzas, y él lo que decía, lo único que quiero saber de vosotros es a Jesucristo y a este crucificado, porque si Cristo no es el fundamento de todo creyente, todo lo que se sobreedifica sin que éste esté es edificar sobre la nada. Como hemos dicho, la primera parte y la que nos ocupará todo el tiempo de estos últimos versículos del Evangelio de Marcos, de este sermón,
contiene lo que se conoce como la Gran Comisión. Seguro que todos han escuchado este término, ¿verdad? Cuando hablamos de comisión, estamos hablando de esa orden particular de una persona hacia otra para que desempeñe algún tipo de labor. Una persona llama a otra persona, le da ciertas directrices y órdenes y esta persona las ejecuta. Eso es comisionar a alguien. Y aunque el término gran comisión no lo encontramos literalmente en las Escrituras, es una evidencia de que de continuo vemos a Jesús comisionando, mandando a sus discípulos. Por tanto, cuando se acuñó este término de la gran comisión, la intención no tenía que ver con señalar que esta era la primera vez que Jesucristo comisionaba a sus discípulos, porque los comisionó en otras muchas ocasiones, sino que tiene que ver, y le ponen este apelativo de gran a esta comisión, porque es la definitiva comisión, la comisión última, la más significativa, la que perduraría en sus hijos hasta el día de hoy. Por eso se la conoce como gran comisión. Aunque todo, mis hermanos, ya estaba enseñado, aunque todo ejemplo ya estaba dado por parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos durante el periodo de tiempo que estuvo sobre la tierra, era necesaria esta última orden. Era necesario este comisionado. Los discípulos tenían que escuchar una última vez esa orden directa, contundente y con total autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ahora en cuerpo glorificado. Y con esto no quiero decir que cuando Jesús hablaba sin más, sin comisionar o sin esta autoridad definitiva en esa gloria de cuerpo glorificado, no significa que no tuviera autoridad. Él tenía autoridad y tuvo autoridad y tiene autoridad siempre. Sino que estas últimas palabras, él quiso enfatizar la importancia y la orden y la autoridad de donde procedía. Quería dejar bien claro que esto no era algo que podían ignorar y que procedía de su propia persona, de la más alta autoridad que tendrían jamás. Es por eso que el verso que precede a la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo se utiliza la expresión por tanto. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Pero por tanto de qué? Por tanto, id, pero por tanto de qué? El contexto en en el capítulo 28, verso 18 del Evangelio de Mateo dice, y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Así pues, por tanto, id y haced discípulos estaba supeditado a la absoluta obligatoriedad a aquellos que lo escuchaban. Porque no se lo estaba diciendo a alguien que pasaba por ahí, no era alguien que estaba despistado y dijo a sus discípulos algo, no era un gran líder del pueblo de Israel, era Jesucristo resucitado en cuerpo de glorificación antes previamente de subir a la gloria del Padre, que les dijo que tenía toda autoridad y en esa autoridad les mandaba id y predicad el Evangelio. Así pues, no hay opción. No se puede eludir, no se puede ignorar. ¿Están conmigo? Ahora bien, ¿en qué consiste esta gran comisión? ¿En qué consistía esa última orden de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Intentemos explicar esto por partes y de la forma más sencilla y rápida posible, pero tenemos que pararnos en algunos lugares por muy rápido que queramos ir. Primero diremos que fue una orden que se extendía en todas direcciones y en todos los sentidos. Y ahora me van a entender. Por un lado, su extensión llega a cada uno, la extensión de la Gran Comisión llega a cada uno de los redimidos, a cada uno de los hijos de Dios. Aunque es una evidencia de que la Gran Comisión explícitamente se les ordena a los apóstoles, a los 12, bueno, en este caso a los 11, y son ellos en primera instancia los que tienen que predicar ese evangelio y cumplir las órdenes de Cristo, esa orden sabemos que se extiende para todo creyente.
Y esta verdad es una evidencia tan sumamente clara que la podemos ver a lo largo y ancho, obviamente, del Nuevo Testamento, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas en todo el Nuevo Testamento. De cómo la predicación del Evangelio, el compartir la verdad de Jesucristo y a este crucificado, es algo que se ordena para todos los miembros de esa iglesia emergente que estaba creciendo en el primer siglo. Nos encontramos con textos maravillosos que hablan esta verdad. A mí particularmente me gusta uno que hace énfasis Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Algo que es para todos. Es por eso que Jesús dijo de una manera completamente clara que todo su pueblo, todos aquellos que son suyos, ¿serían qué? Serían luz y sal a la tierra. Luz y sal para el mundo. En ellos ha sido depositado, en nosotros, ser luz y ser sal. Porque para los redimidos es toda esta labor y privilegio. Pero por otro lado, la extensión de dicho evangelio, de dicha gran comisión, no solo abarca a los redimidos, sino que también se extiende a toda criatura. Y esto es fácil de entender, ya que la extensión del evangelio en forma de orden, de extenderlo, abarca a todo hijo de Dios, como hemos dicho. La extensión pero la extensión del que lo recibe abarca a todos los que lo oyen. Nosotros como hijos de Dios, todos los hijos de Dios recibimos la orden, pero todos aquellos que no son hijos de Dios necesariamente tienen que escuchar de ese evangelio. Por tanto, la Gran Comisión es algo tan sumamente importante que a manera de orden y a manera de recibir ese evangelio abarca a toda criatura. Es por eso que dice la Escritura en tantos textos, por tanto, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Dice, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque este evangelio que se comisiona a los hijos que son suyos, se extiende a toda la tierra. Impresionante, ¿verdad? Ahora bien, una vez aclarada su extensión, ¿cuál es la orden que como creyentes debemos cumplir? ¿Qué es aquello tan importante que el Señor nos ordena en esta gran comisión que tiene que ser extendida a toda criatura? Simple y directo. Id y haced discípulos. Esa es la orden. Id y haced discípulos. Mis hermanos, sinceramente, para hablar de aquello que significa un discípulo en todas sus ramas y todas sus áreas, implicaría que comenzáramos una serie de sermones para explicarlo como corresponde, pero simplemente algunos matices relevantes para ir avanzando y finalizando el sermón y el evangelio de Marcos. En primer lugar, diremos que hacer discípulos parte, cómo no, por la predicación del evangelio. Como es evidente, uno no puede hacer discípulo de Cristo a nadie sin antes haberle predicado de Cristo. Es lógico, ¿verdad? Pero se tiene que decir. Por tanto, predicar el evangelio tal cual está expresado en las Escrituras, sin añadidos, sin sucedáneos, es vital para hacer a un verdadero discípulo. Predicar conforme se recibió. El apóstol Pablo nos lo enseña. Os comparto, os transmito lo que asimismo recibí. ¿De quién? ¿De alguien? ¿De un discípulo? No, sino de Cristo. De Cristo recibí el evangelio y lo que recibí de Cristo así os lo transmito a vosotros. Que Jesucristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio a compartir. Vivimos en tiempos que el evangelio se ha degradado significativamente, ya que los cristianos hemos de alguna manera perdido la fe en la efectividad de ese evangelio puro, limpio y literal.
Hemos perdido la confianza de que esa palabra es la que el Espíritu utiliza para convencer y hemos trasladado esa palabra directa de orden a artimañas personales para convencerlos, porque hemos perdido la fe en la efectividad del Evangelio. Hemos llegado a creer que la verdad tal cual se rechazaría en este mundo que va a 1000 por hora, tan moderno y tan actualizado y tan progresista, y que no nos van a hacer caso, por tanto, no va a ser efectivo que les predique algo tan arcaico, creyendo que tus palabras son las que convencen, cuando es el poder del Espíritu Santo quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Eso provoca que se oculten cosas tan esenciales como el pecado personal del hombre y su depravación total, o la autoridad de Cristo como único Señor y Salvador. Hablamos de la verdad del Evangelio y ocultamos el pecado de la persona, porque no vaya a ser que se ofenda y me deje de escuchar. No le voy a decir ni voy a denunciar la maldad que todos tenemos delante del Señor y que necesitamos todos a un Redentor. Ocultamos que estamos haciendo un ofrecimiento no a la libertad, al libertinaje y al arreglo de los problemas, sino lo que estamos ofreciendo es ser esclavos. Lo que estamos ofreciendo es ser esclavos. Eso es lo que ofrecemos al predicar el Evangelio. Te invito a ser esclavo como yo lo soy de Cristo. ¿Quieres? Eso es lo que estamos hablando y lo ocultamos. ¿Cómo le voy a decir a alguien que vamos a ser esclavos de Cristo? Que ahora ya no puedo decidir yo, que ahora ya no puedo pensar yo, que ahora yo ya no tengo proyectos, que mi vida pasada es todo malo, pecaminoso y se quedó atrás y voy en pos de una vida nueva que me va a poner en contraposición de toda la sociedad y del mundo. No lo decimos, nos da miedo. Hoy nuestra forma de enunciar el Evangelio está llena de ignorancia por un lado y de temores. Por tanto, o bien no lo expresamos porque no lo conocemos bien, o bien ocultamos esas verdades esenciales por miedo a que lo rechacen y por miedo a que me señalen como radical, como antisocial, como aquel pez que va en contra de la corriente. Vamos directamente a las promesas, ¿verdad? Pero se nos olvidan textos como el que dice Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Id y haced discípulos, vale, voy a predicarte de qué sé yo, vamos a pasarnos lo genial. En la iglesia tenemos fútbol, entretenimiento, conciertos, fuegos artificiales. ¿Quién no quiere un lugar así? Y encima te prometo el cielo y que te arreglará todos tus problemas. Ese es un evangelio falso que no tiene efectividad de nada. Aquí dice que por causa de Cristo y la verdad te pones en contra de todos aquellos que le aborrecen. Porque cuando amas a Dios, aborreces el mundo y el mundo te aborrece a ti. Eso es hacer discípulos. ¿Estamos dispuestos a enseñar eso? Últimamente no. Últimamente nos da miedo. Permítanme recordarles que les he dicho algo que les he dicho en reiteradas ocasiones. ¿Recuerdan la porción de las Escrituras en Romanos 10, 17 que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Podemos ver de una manera simple de que la fe se engendra en nuestros corazones, la fe que se engendra en nuestros corazones viene en consecuencia de aquello que escuchamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, aquello que tú te pones en la boca como evangelio es lo que se utiliza para engendrar fe en el individuo. Así pues, en base a lo que prediquemos, será la fe que engendremos. Si predicamos la
el evangelio verdadero, que Jesucristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras, hablando de que tienen que arrepentirse y proclamar y vivir en fe conforme dicta la Escritura, hacer creer y entender que tienen necesidad de ese arrepentimiento por causa de la suciedad de su pecado. Cuando hablamos de todas esas cosas, se engendra una fe genuina. Pero si hablamos de otras cosas, se engendra una fe falsa que en un futuro será reprobada. Porque la fe que engendra este evangelio degradado no produce fruto. Produce libertad y calma en la conciencia. Pero la fe verdadera produce fruto, y el fruto evidencia de que tu fe es verdadera. Pero la fe que solo calma la conciencia, estarás muy bien aquí, pero dice la Escritura que esa fe no servirá y será reprobada. Algo reprobado se le daba a esos metales que, una vez pasado por diversas pruebas, notaban que tenían aleaciones diferentes y no era oro genuino, y se le ponía el cartel de reprobado, se le ponía en un lugar para pronto a ser desechado. Y las Escrituras nos enseñan que la fe que no tiene fruto es una fe muerta, que no sirve. Por tanto, cuidado, iglesia del Señor. Te hablo a ti, iglesia del Señor. Cuidado con lo que predicamos. No vaya a ser que engendremos en los corazones de los que nos escuchen fes muertas que no sirven de nada. Predica la verdad. No eres tú quien tiene que convencer a nadie. No soy yo quien tiene que convencer a nadie. Es su Espíritu mediante el Evangelio predicado. ¿Lo creéis? Mucho me estoy parando en muchas cosas. Una vez se ha predicado el Evangelio, aquellos que lo han abrazado y han sido convencidos por el Espíritu Santo deben ser bautizados, como dice la propia Escritura. No me voy a detener mucho aquí, ya hemos hablado del bautismo y todas sus implicaciones. Podemos leer en el Evangelio, sobre todo de Mateo, esta orden de una forma clara y directa. En Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabemos que el bautismo es una ordenanza, un precepto para todo aquel que profesa fe, y aunque no tiene efectos salvíficos, o sea, directamente hablando, ya que es la evidencia pública de la regeneración y no su causa, no puede ser ignorado. Alguien que recibe la fe, recibe a Cristo, no puede ignorar el bautismo. Toda persona que ha dicho sí al Evangelio, que ha dicho sí a nuestro Señor Jesucristo, tiene que tener ese interés cuando se le enseña que tiene que ser pasado por las aguas, entre muchas cosas, para esa evidencia pública de dicha fe. Así pues, para hacer discípulos necesitamos, después de predicar el Evangelio y obtener una respuesta positiva, y habiendo pasado los filtros adecuados, pasarlo por las aguas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Ahora bien, una vez hemos predicado el Evangelio y hemos bautizado, viene la labor que requerirá de nosotros la mayor responsabilidad, constancia y disciplina. La mayor de todas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Dice la Escritura, otra vez, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mis hermanos, siendo honestos, al fin y al cabo, predicar el Evangelio y bautizar, aunque implica, imagínense, disciplina absoluta, valentía, constancia y en ocasiones pagar precios elevadísimos. Hoy salimos aquí y predicamos el Evangelio y quizá nos insulten como máximo, pero hay lugares que por predicar el Evangelio los matan. Literalmente. Pero aunque tengamos que pagar precios muy altos, cuando nos referimos a la constancia y dedicación y tiempo que a uno le ocupa, no se puede comparar el predicar el Evangelio a toda criatura, en ese sentido a un individuo, a la instrucción que viene después de esa tarea. ¿Me siguen?
No es comparable a nivel de dedicación y tiempo predicar el Evangelio a alguien que te encuentras por la calle durante un periodo de tiempo a enseñarle todas las cosas después de que el Evangelio ha sido efectivo. ¿Siguen ahora? No sé si recuerdan a la historia de Felipe y el etíope. ¿Recuerdan? Felipe, inducido por el Espíritu, sale al encuentro de un etíope que iba en una carroza leyendo el profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Si nadie me lo explica, sube, le explica, le habla del Evangelio. Al instante lo entiende, lo recibe, ven un charco por ahí, bajan y lo bautizan. Yo no sé cuánto tiempo le debió llevar a Felipe todo ese transcurso entre predicarle y bautizarle, pero mediodía, quizá todo el día hasta que oscureciera, no lo sabemos, pero no fue más que eso. Con este relato lo que pretendo demostrar es que a nivel de dedicación, constancia y tiempo, la instrucción, la enseñanza es infinitamente más laboriosa que la propia predicación del Evangelio. Ya que mientras enunciar el Evangelio puede llevar en ocasiones un instante con una persona, la verdadera labor es cuando éste te dice que sí, o le dice más bien que sí a Cristo. Mis hermanos, en ocasiones predicamos la palabra sin ser conscientes de la responsabilidad que viene después. Lo voy a volver a repetir porque igual no tienen ni idea de lo que estoy hablando. A veces predicamos la palabra a alguien sin ser conscientes de la responsabilidad que viene después. ¿Porque has pensado que te diga que sí? Tantas veces nos dicen que no, que simplemente hemos reducido a la predicación del Evangelio a un mandato para mí, pero que creo que no va a ser efectivo. Pero ¿y si te dice que sí? ¿Y si le predicas al mendigo que está ahí enfrente y te dice que sí? O a un ladrón que lo pillas robando, lo pones ahí y lo pones aparte y le hablas del Señor y te dice, sí, creo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Predicamos o deberíamos predicar a extraños, a mendigos, a pecadores, a personas peligrosas, a personas de todo índole. Pero si ante tu predicación caen rendidos ante la verdad. Como en todo hay dos maneras para actuar, una buena y una mala. La mala tendría que ver con, ante su afirmación de que cree, darle una Biblia o la dirección de una iglesia cercana o de la tuya propia. Y que en la tuya propia no se hagan cargo, simplemente lo dejan sentado ahí, que venga y que escuche, sin responsabilidad personal alguna, cosa que Cristo no hacía, ni los discípulos hacían, ni hay ninguna enseñanza que enseñe a enseñar así. O bien la buena, responsabilizarte del mensaje que le compartiste y después de predicarle, como dice la Escritura, enseñarle todas las cosas que tú mismo previamente antes has aprendido. Obviamente no estás solo, tienes probablemente una iglesia local que te acompaña, unos líderes, un pastor que te apoya, pero tienes que tener la responsabilidad, tienes que responsabilizarte de tu mensaje. No tiraste algo para el que alguien lo coja, no, tienes que responsabilizarte. Tenemos que responsabilizarnos. ¿Me sigan? ¿Me siguen? ¿Y cuál es este mandamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Como hemos dicho, enseñarle todas las cosas que os he enseñado. Un hombre o una mujer que escuchan el Evangelio y creen no necesitan más para ser salvos. Nada más. Tú vas, predicas y el Espíritu Santo al instante, sin comprender nada, puede salvar una vida. ¿Están conmigo? No obstante, solo han dado el primer paso de base para ser un verdadero discípulo. Porque puede ser un regenerado, un hijo de Dios, pero ser discípulo tiene la necesidad de aprender todo lo que Cristo enseñó. Aprender todas esas cosas.
Un discípulo de Cristo no solo es aquel que cree en Él y en consecuencia ha sufrido el milagro de la regeneración, sino aquel que paulatinamente y de forma constante va aprendiendo, va siendo instruido poco a poco de todo aquello que el Señor nos enseñó. Y no nos da lugar otra vez para hablar de todo aquello que abarca las enseñanzas de Jesús. Tenemos que hacer un repaso por todo el Evangelio para poder hacerlo, pero por decir algunas cosas necesarias, debemos enseñarles a aquellos que creen y a aquellos que se acercan, de aquellos que nos hemos responsabilizado, cosas como todo lo que relacionado con lo que Él es y con lo que Él hizo. Por tanto, con eso ya tenemos un trabajo arduo, duro y extenso y de máxima responsabilidad. ¿No lo creen? Tenemos que compartirles ese mismo evangelio que nos salvó a nosotros. Y eso implica necesariamente enseñar sobre el pecado como toca, sobre la necesidad de un Salvador como toca, sobre expiación, sobre justificación, sobre regeneración, sobre santificación. Tenemos que enseñarles todo lo que ocurrió. A la misma vez se hace imprescindible hablar sobre la naturaleza de nuestro Salvador, de quién es aquel que te salvó, que no es un hombre más, que es el Mesías prometido por las Escrituras, enseñarle dónde está ese Mesías en las Escrituras, y hablar de su propia naturaleza, de quién es, que es consustancial con el Padre. Todo eso son enseñanzas paulatinas, poco a poco, que son necesarias para llegar a ser un verdadero discípulo. Enseñarles todo en cuanto a su vida, todo en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos es ejemplo para la nuestra propia. Y como no, enseñarles cada uno de sus preceptos, de todas las enseñanzas que Él nos dio. Ardua tarea, ¿verdad? Esta forma de discipulado, de tanta responsabilidad, de tanto trabajo y que tanto tiempo nos ocupa, nos dice tanto, nos habla tanto. Nos dice cosas como que nadie termina nunca de ser discípulo. Si te crees que en algún momento del trayecto de tu vida como discípulo llegarás a ser maestro, te equivocas. Siempre seremos discípulos. Aquí no hay graduados, aquí no hay másters, aquí no hay títulos honoríficos. Aquí no hay nada de eso. Mientras que estemos sobre nuestros pies, seguiremos aprendiendo, seguiremos siendo discípulos. Solo cuando se arranca la mentalidad de discípulo para sustituirla por una mentalidad de maestro es cuando vienen los desastres. Porque esos maestros orgullosos no quieren rectificar, en cambio el discípulo por norma siempre quiere aprender. Estas verdades nos enseñan algo maravilloso. Y es que esta ardua labor no es... Esta labor de discipular, mis hermanos, humilla, nos postra y anula la soberbia de los hombres. ¿Saben por qué? Porque todo este trabajo y esta ardua labor de discipular, en definitiva, estás trabajando para no hacer discípulos tuyos. Me hace una gracia cuando escucho, tengo discípulos. Tengo muchos discípulos que enseño. ¿Discípulos de quién? ¿Tuyos? Nosotros no hacemos discípulos nuestros. Nosotros predicamos y enseñamos para hacer discípulos de Cristo. Obviamente Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, pero no porque Pablo sea el centro, sino porque en Pablo podrían ver a un discípulo que imitaba a Cristo. Porque aquí nadie es discípulo de nadie, todos somos discípulos de Cristo, incluso el pastor. Ustedes no están aquí para ser discípulos de Landy, el Señor me libre. Ustedes están aquí, al igual que yo, para que todos aprendamos a ser discípulos de Cristo. El propósito de Cristo a la hora de su advenimiento es que el primer discípulo que enseñó sea exactamente igual que el último que sea enseñado, para que todos, a lo largo de la historia, seamos discípulos solo de uno, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, rápidamente tengo que acudir a todas estas cosas.
ya que vamos a concluir y quiero concluir hoy. Dicho todo esto, y habiendo echado un vistazo muy por encima de lo que es hacer discípulos, de qué tiene que ver con predicar, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con bautizar, tiene que ver con instruir, tiene que ver con disciplina, con constancia, con hacer discípulos de Cristo. Habiendo echado un vistazo a lo que es hacer discípulos según las Escrituras, permítanme terminar diciéndoles un par de cosas. En primer lugar, como casi todo, el ser humano tiene a decantarse por los extremos a la hora de entender y ejecutar cualquier cosa. Y con esto de hacer discípulos pasa exactamente igual, Por un lado tenemos ya los que hemos mencionado, o sea, aquellas personas que se limitan a dar una Biblia después de predicar el mensaje del Evangelio, incluso cuando reciben una afirmación positiva. Sí creo, una Biblia o una dirección de iglesia sin más. Están en un extremo que no es apropiado porque tienen que implicarse más. Pero por otro lado también tenemos aquellos que, movidos por el celo o quizá por la ignorancia o quizá por la altanería o la soberbia, se aventuran directamente de cabeza no a la empresa de la predicación, porque es maravilloso al minuto 1 de recibir a Cristo proclamar a aquel que recibiste. El problema es que de primera se aventuran a hacer discípulos y a instruir sin antes haber sido instruidos. ¿Me siguen? Esto en una iglesia responsable, y el Señor nos ayude a ser una iglesia responsable, es cortado de inmediato. Tomado a la persona en su debido momento, hablándole, enseñándole y diciéndole que esta manera temeraria de salir por las calles a instruir no es la apropiada, sino que necesita pasar por ciertos filtros y por ciertas enseñanzas. Pero en muchas iglesias que les da igual absolutamente todo, por desgracia, no solo no le dicen nada o no les decimos nada, sino que aprueban y fomentan tal temeridad. Y esto lo digo, mis hermanos, y lo veía apropiado decirlo, porque podemos cometer esa imprudencia. ¿Y qué nos da eso como resultado? Que tenemos a niños instruyendo a niños, a indoctos y neófitos instruyendo a gente que no tiene idea de nada. Y yo no estoy hablando de compartir el amor que recibiste, eso lo puede compartir un niño. Uno que ha sido aplastado por Jesucristo puede salir afuera y decir, no sé, no tengo ni idea de nada, como ese ciego, yo no sé nada, sé que antes era ciego y ahora veo. No me digas que te hagas de explicaciones, sé que veo. Podemos salir afuera y decir, veo, se puede. Pero para instruir debemos ser instruidos previamente, porque si no, tenemos a niños instruyendo a niños, y quizá tenemos incluso a gente que en apariencia ha creído, pero que en realidad no ha creído verdaderamente, y tenemos a gente que no ha sufrido el milagro de la regeneración, predicando y instruyendo a aquellos que vienen nuevos. Tienen que pasar los filtros correspondientes y tenemos que ser instruidos. Si la labor es enseñar todas las cosas que Él nos enseñó, ¿cómo las vamos a enseñar si antes no las hemos aprendido? Primero tendré que aprenderlas para después poder transmitirlas. No estoy hablando de que todos seamos doctos y tengamos carreras de teología. Estamos hablando de comprender las enseñanzas de nuestro Maestro, para poder transmitirlas con responsabilidad, y obtenemos algo en el transcurso del aprendizaje. ¿Saben qué? La evidencia del fruto. Porque mientras que voy aprendiendo y voy escuchando la exigencia, porque quizá a lo mejor nos encontramos que alguien que no ha comprendido las cosas como corresponden, y cuando les decimos, esto no lo puedes hacer, aquí no puedes estar, con este no puedes juntarte, tienes que dejar este trabajo, y todas las exigencias pueden decir, ¿qué me estás diciendo? Este es el Cristo que predicáis y lo que no, me doy la vuelta y me voy. Sin embargo, ese tiempo de instrucción, aparte de que aprendemos, podemos ver cómo se da el fruto correspondiente de la obediencia. Entonces, por medio del fruto de la evidencia de la fe y por medio de la instrucción apropiada, puedo salir afuera, no solo a predicar, sino a instruir y a enseñar. Puedo responsabilizarme de esa maravillosa labor. ¿Habéis entendido esto? Por tanto, aunque este llamado es para todos, tenemos que estar previamente instruidos para poder ejercerlo como corresponde.
Y una última cosa a observar, que tengo que hablarla, que tiene que ver con las señales que las Escrituras nos enseñan en cuanto a esta gran comisión, estas señales que acompañan a los comisionados. El texto de Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No vamos a meternos otra vez para nada en mucha profundidad en cuanto a los dones del Espíritu, ya hemos hablado largo y entendido sobre esto, pero sí algo respecto al tema que nos compete hoy. Ya establecimos que como iglesia del Señor, aquí en casa de David, seguimos creyendo que los dones del Espíritu siguen operativos, pero que estos deben practicarse con mucho temor y solo en base a las Escrituras. Por tanto, podríamos decir, para ponerle una nomenclatura popular, que somos continuistas moderados en cuanto a los dones del Espíritu. Por tanto, solo hablar algunas cosas breves y relevantes en cuanto a todo esto. Lo primero a resaltar en cuanto a todo esto es que solo el Evangelio de Marcos hace mención de estos dones que acompañan a los que predican el Evangelio. Ningunos otros evangelios lo mencionan tan explícitamente. El evangelista resalta una serie de dones característicos que, en mi opinión, solo dos, de alguna manera, dos de ellos tenemos que prestarles especial atención. Uno de ellos tiene que ver con el tomar serpientes en las manos o tomar y no te pasará nada, y tomar algún veneno y no te ocurrirá nada. Hay algunos movimientos a lo largo de la historia que, por desgracia, literalistas en cuanto a la interpretación, que incluso han tomado estos textos y para formar parte o evidenciar la fe de todo creyente, practicaban ciertos rituales. De tomar serpientes en sus manos, de beber veneno, y si no pasaba nada era una evidencia de la fe. Algo tremendo. Porque a veces la literalidad de la Biblia y no interpretarlo como corresponde puede llevarte a cosas gravísimas desde una mala interpretación bíblica. Sabemos que los dones siguen operativos, pero casi siempre, como ya enseñamos en su momento, de una manera muy limitada y sobre todo en un contexto de evangelización y no dentro de la iglesia, porque aquí no necesitamos ninguna manifestación de un don particular para seguir creciendo, sino la predicación de su palabra para seguir instruyéndonos. Pero sí que es verdad que las Escrituras y la propia experiencia nos enseña que allá afuera los dones se manifiestan, el poder de Dios se manifiesta poderosamente. Pero en cuanto a estos dones que hablamos, la única posibilidad de interpretación es sencilla y simple. Es que Dios te protege en medio de esa vorágine de la predicación del Evangelio en la cual el cristiano está expuesto a todo tipo de males. ¿Se acuerdan el relato que vemos en las Escrituras? Que Pablo en sus viajes misioneros está hablando, llega a una playa, le muerde una serpiente y no le mata. Y todos esperaban a que se hinchara y no le pasó nada. Pablo no tomó la serpiente. A Pablo le picó una serpiente, que es diferente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que quizá en la predicación del Evangelio el creyente estará expuesto a diferentes males. Y Dios en su soberanía, a veces esos males los afectarán porque ¿cuántos misioneros han perdido la vida? Pero en ocasiones el Señor decide que te salvará la vida y que te picará una serpiente y no pasará nada. O quizá te darán veneno a beber y no te afectará. Y en ese momento será ese recurso el cual el Señor utilice. Es la única manera de interpretar este texto que tenga sentido común. Y si hay otro mejor, que bienvenido sea cualquier interpretación mejor que esta. Pero en definitiva, el Señor nos acompaña con su poder. ¿Me siguen? Pero en mi opinión, lo más importante que se debe resaltar acerca de los dones y señales que acompañan a los que creen, que cumplen la gran comisión, lo más importante es lo siguiente. Las señales no son el recurso a usar. Otra vez, las señales no son el recurso a usar para predicar y para convencer de pecado al mundo, sino su palabra. Las señales siguen a aquel que predica su palabra.
Pero las señales no son el medio. ¿Se han dado cuenta que hoy la señal es el motivo de la reunión? ¿Que la señal es el motivo de la campaña evangelística? Vengan a recibir su milagro. Señales. Pero eso no funciona así. Porque no es la señal lo que convence. Porque lo que convence y lo que toma el Espíritu para convencer es la verdad del Evangelio. Las señales son engañosas. James y Jambres, ¿recuerdan allí en Egipto? Alguien puede hacer señales y hablar un evangelio que no corresponde. Pablo dice que si viene un ángel del cielo, mayor señal que un ángel del cielo, y te predica otro evangelio, sea anatema. Alguien puede profetizar, puede hablar, se puede cumplir, se puede ver manifestada algo poderoso. Vuelvo a repetir, Moisés, el mar en sangre, y los magos también hacían lo mismo, los hechiceros. Pero si después del milagro te dicen de ir en pos de otros dioses, no les creáis. Entonces, ¿cuál es la garantía de un evangelio verdadero? No la señal, sino la palabra. Por eso nosotros no tenemos que hacer énfasis en la señal. Si vienen, que vengan. Lo que tenemos que hacer es énfasis en el evangelio. Porque eso es lo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, mis hermanos. Nunca se nos olvide que no dice, id por el mundo y haced señales, sino id por el mundo y predicad el evangelio. Descansa en el poder de Dios, pero en el poder de Dios para convencer. Dice, porque no tenéis un espíritu de cobardía, sino de poder. Y siempre se señala ese texto y esa palabra griega dunamis con el poder de hacer milagros. Pero ¿qué va? Es el poder de la capacidad. O sea, tienes un espíritu capaz. No, que tienes un espíritu capaz, un espíritu capacitado para obrar. Y no hay mayor poder que el evangelio. Dice, porque no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con poder. ¿Y qué creen, que Pablo hacía circos? Pablo no hacía ningún circo, sino que estaba hasta la noche predicando y la gente se caía de las terrazas y se moría. Eso es lo que hacía Pablo, predicar la verdad del evangelio. Pero cuando llegaba el momento y lo necesitaba, ese que se cayó, ¿saben lo que hizo? No lo buscó, pero había una necesidad. Clamó a Dios y dijo, a ver si lo resucita. Se puso encima de él y resucitó, porque creemos en el poder de Dios. Pero la señal sigue, no es el centro es Cristo y el evangelio. ¿Entienden esta verdad? Terminamos, mis hermanos. Una vez Jesús, en su misericordia, en su autoridad, comisiona a los discípulos y a su vez a todos nosotros, dándoles esa orden definitiva de ir y anunciar el evangelio a toda criatura, llegó el momento de su regreso a casa. Y el evangelio de Marcos registra en su penúltimo versículo, pero como nos tiene acostumbrados de una forma muy rápida, que el Señor, el versículo 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero Lucas, en su capítulo 24, en los versículos 50 y 53, y después el mismo Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, el versículo 9 y 11, no los leo porque ya se ha extendido mucho, llevamos mucho tiempo, podemos ver cómo los llevó hasta a las afueras y los bendijo. Dice que luego, separándose de ellos, fue recibido en el cielo usando una nube como transporte, que unos ángeles les dijeron que en un futuro, cuando regrese, lo hará de esa misma forma, que los discípulos lo adoraron y que después de todo lo que aconteció, se fueron llenos de gozo a Jerusalén, adorando unánimes en el templo. Eso nos dice qué momento más culminante y más maravilloso en el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue el cenit de su obra, fue el cenit de su labor majestuosa, ya que, como vemos en Filipenses, todo comienza desde que el Verbo
desde el cielo se hace carne, se hace hombre, se hace siervo, muere en una cruz, es sepultado, resucita, se aparece y regresa al trono de la gloria a recibir esa gloria que tenía juntamente con el Padre antes de que el mundo fuese. Esa es la historia de la redención, que el verbo de vida consustancial con el Padre viene a la tierra, redime y regresa al cielo en gloria. Por tanto, culminada su obra, nosotros damos gracias a Dios por ello. Y para concluir, el sermón de hoy y el sermón que concluye el Evangelio de Marcos, podríamos hacerlo haciendo un resumen maratoniano. Podríamos recordar los momentos más importantes. Podríamos quizá hacer énfasis en aquello que más nos impactó. Pero lo único que vamos a hacer, creo que es lo mejor, y es utilizar la mejor expresión posible, y es la que utiliza el propio Evangelio de Marcos para su conclusión. El Evangelio de Marcos, en su último versículo, termina con esta expresión: amén. Amén. Amén a todo lo que hemos leído. Amén a todo lo que hemos aprendido. Amén a cada palabra, a cada lágrima, a cada paseo por Jerusalén. Amén a cada milagro. Amén a cada mano extendida, a cada acto de misericordia. Amén a todo lo que proviene de Él. Amén a su vida. Amén a su obra. Amén a la cruz. Amén al sepulcro. Amén a la resurrección. Amén a su ascensión. Amén a Él. Porque Él es el amén. Y concluimos de esta manera, con esta expresión que entre muchas cosas significa así es, verdad. Qué manera más gloriosa de terminar. Después de 16 capítulos, lo único que podemos decir, comprendamos o no comprendamos, es Señor, amén. Todo es verdad. Lo que comprendí es verdad, pero lo que no comprendí también es verdad. Lo que me hizo bien es verdad y lo que me dañó también es verdad. Gracias por todo lo que me diste en este Evangelio. Amén a tu Evangelio. Amén a ti, Señor. Un privilegio enorme de poder ser receptores de su vida, de su enseñanza, de lo que es Él. Vamos a orar.